Hola, hola, muy buenas mis apasionados. Hoy os traigo a una casa que ya veréis, os va a sorprender porque me he quedado cuando he mirado todo muy alucinada. No te dejes guiar por lo que vas a ver ahora, no te vayas y sígueme. ¡Hostia! ¡Qué susto! Hello, Hola. Urbex, Es que somos españoles. Urbex. Urbes. Os voy a enseñar. Empezamos por aquí. Mirar cómo está esto de decadente, súper caído. Pero nos hemos quedado alucinados. Te voy a enseñar lo que esconde esta maravillosa casa. Nunca te fíes de lo que ves al principio. Siempre tira más para adelante. Os voy a enseñar esta cama que está en el pasillo. Mirad la madera. Qué verdadera pasada. Mirad las telarañas. Es que para allá no puedo pasar. Está lleno, 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 lleno. Aquí tenemos la cocina, con lo cual vamos a tener muchísimo cuidado. A ver si consigo pasar. ¡Ay! ¿Cómo está la cocina? Mirad. Mirad la cocina cómo está. Ahí hay unas fotos, que es que era como antes estaba la cocina. Haré zoom. A ver si encontramos información de esta casita. Veréis la tele. No me quiero arriesgar mucho más, mis apasionados. La nevera. Todas las ollas, cuántas comidas, cuántas cenas se habrán hecho en esta cocina. Por lo que vemos había bastante gente, porque mirad qué mesa más grande. No sé si se aprecia. Y mirad, vamos a tener mucho, mucho, mucho cuidado. Ahora vamos a salir de la cocina. Salgo de la cocina. Y os traigo... ¿Estáis preparados, mis apasionados? Os traigo, mirad, mirad, mirad cómo impresiona esto. Vas a realizar un viaje a través de la oscuridad del alma humana. Manipulación, mentiras y falta de escrúpulos. Todo al servicio de la avaricia desmedida, a cualquier precio. Verás, cuando visitamos un lugar abandonado, nos adentramos en una burbuja que nos lleva a otra realidad, otro tiempo, otras vidas. El tiempo que pasamos en cada sitio se transforma en una experiencia única que documentamos con todo el cariño del mundo para compartir contigo. Aunque hay cosas que de momento, a través de la pantalla, de un teléfono móvil o de una televisión, no podemos hacerte partícipe. El olor a cerrado, polvo y humedad, la atmósfera que rodea el lugar, y lo más importante, lo que nos gusta llamar los intangibles, las sensaciones y emociones que despierta no solo cada abandono, sino cada estancia, a veces tan distintas entre ellas que no parecen pertenecer a un mismo sitio. En esta increíble granja, sí, has escuchado bien, granja, estábamos absortos y desconcertados por la opulencia que veíamos, mirásemos donde mirásemos. Muebles tallados a mano con todo lujo de detalles, una increíble vajilla digna de cualquier palacete, pianos, en plural, donde debieron sonar entrañables melodías a la luz de las velas y un largo etcétera que vas a poder ver con tus propios ojos. Si sigues este canal, sabrás que ni somos particularmente sensitivos ni lo buscamos. A pesar de ello, algunos abandonos nos dan lo que podríamos llamar malas vibraciones. No era el caso de esta casa. Entre tanta belleza y ostentación, nos sentíamos tranquilos, en paz. Nada vaticinaba que Olivier, la última persona que habitó la granja, fue un tipo con pocos escrúpulos, que no tuvo reparos en usar todas las artimañas de las que fue capaz para adueñarse de lo que no era suyo.
¡Wala! Mira qué copas, tío. Qué bonita. ¡Uy, la copita de chupito! Igual es el chico de antes. No sé si va para allá. Pero hay unas escaleras ahí que a lo mejor baja por ahí. Toma 2. Mira los chupitos. Qué bonitos. Qué pequeñitos. Me encanta. Mirad cuántas cosas tiene esto. Mira esa botella, qué curiosa es. ¿Y esta jarrita así de melocotones? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Me cestita! ¡Ah! ¡Hola, mira! ¡Qué maravilla! ¡Hola, mirad esta copa! ¿Esta sería de chupito? Estoy alucinando, como veis. ¡Qué contraste, ¿verdad, mis apasionados? Ahora vamos aquí, ¿qué hay por aquí? Vamos a enseñar. Mirad la típica estufa. ¡Qué pasada! ¡Qué maravilla de estufa! Mirad las cositas que tenían por aquí. Mirad la lámpara de aceite. ¡Qué bonita que es! Tienen un toro. Un torero, no un toro, un torero. Y aquí, mirad la flamenca. Este es anís. ¡Qué bueno! ¡Ay, mirad! Caballito aquí, está dibujado. Mirad el cristal. ¡Qué bonito! Hola, mis apasionados. Es una maravilla. Vamos para allá, a ver si puedo ir para allá. Mirad, aquí tenemos otro mueble. Ahora enseñaré la mesa también, que tiene muchas cosas. No lo tocaré mucho el mueble. Como veis hay muchos papeles, porque está que se cae. ¡Wow! ¡Cuántos papeles! El cajón. Mira qué agenda. ¡Qué agenda! 1987. ¡Qué bueno! Mira, también toda, fijaros, toda tallada. Y esto tiene una llave que se cerrará eso. Mira aquí abajo. ¡Dios, qué bonito! Mirad, está todo lleno de barro. Súper sucio. ¡Wow! Está muy decadente esto. Tenemos que tener... Mirad los angelitos. Cuidado. ¡Wala! ¡Qué maravilla esto con los angelitos! Me encanta. A ver aquí. ¡Ah! ¡Hola! No puedo mover esto. Pero os puedo enseñar desde aquí. ¡Wow! Más plato, más vasos. Oye, tenía un montón. Aquí vivía mucha gente seguro, ¿eh? Mirad, qué maravilla. Dios, mis apasionados, qué maravilla. A ver, hay otro... Uy, que me engancho. Mirad esto. La mesa, lo que hay. ¿Os imagináis aquí su última cena, su última comida? ¿Dónde la harían más? ¿Aquí o en la mesa de la cocina? ¿Tú qué crees? Déjamelo en comentarios. Esto sí que es una vuelta, un atrás al pasado, ¿eh? Uf, qué maravilla. ¿Esto qué es? ¿La azúcar? Ah, no, hay papeles. ¿Esto qué es? Pensaba que era una foto. Mirad el plato, qué bonito es. Wow, y las sillas. Comencemos por el principio. La granja se encuentra en una región francesa predominantemente agrícola y ganadera que tuvo uno de sus mejores momentos en cuanto a desarrollo socioeconómico a inicios del siglo XX. Por aquella época, los padres de Olivier, unos jovenzuelos enamorados,
se instalaron en la granja, que cuenta con una gran extensión de terreno fértil para el cultivo y la crianza de ganado. Trabajaban de sol a sol, de lunes a domingo. No había descanso para ellos. Fruto de este trabajo y la alta demanda de sus productos, no tardaron en ganar ingentes cantidades de dinero, que con el tiempo se acabaron convirtiendo en toda una fortuna con la que sustentaban tanto ellos como las cuadrillas de trabajadores que les ayudaban en sus tareas diarias. Entre tanta tarea, el matrimonio encontraba momentos para dar rienda suelta a su amor, amor que trajo a este mundo dos niños, Roxanne y Olivier. Los pequeños crecieron en un ambiente de mucho trabajo y responsabilidad, pero también gozaron de una infancia sin carencias económicas, rodeados de lujos y teniendo una excelente educación, algo solo apto para los más acaudalados de la época. ¡Más copas! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bonitas! Oye, ¿a qué jugaría? ¿Sabes? A ver si encontramos alguna cosa. Mirar cómo está el suelo. Mirar cómo está. Creo que ya lo he enseñado. Pero os enseño otra vez. Mirad qué... ¡Hola! ¡Mira qué bonito! El cuadro. Este pasillito, qué monería. Es que me encanta. Y aquí a los lados se abre. Esto es una habitación. A ver. Y esto es otra habitación. ¡Hola! Son habitaciones. Tenía un montón de cositas aquí. Ahora vamos a entrar a esta habitación, que ya veréis. Luego tenemos otra con otra sorpresa. Vamos por aquí. Mirad. ¡Qué maravilla! Venimos de ahí. Mirad, qué pasada la plancha. La calentaban aquí. ¡Tachán! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Aquí ponían la madera, lo ponías aquí. Qué curioso esto aquí. Como que cocinaban alguna cosita que otra, ¿verdad? ¡Qué pasada! Mirad las escaleras para arriba. Ahora subiremos. Y el piano. ¡Qué maravilla de piano! Es impresionante. ¡Wow! Fijaros qué decadente que está. Cuando Roxanne y Olivier alcanzaron la mayoría de edad, abandonaron la casa familiar. Suponemos que para continuar su educación en una gran ciudad. Los padres continuaron al cuidado de la granja y generando fortuna. Injusticias de la vida, la madre enfermó y falleció con menos de 50 años, a mediados del siglo pasado, dejando un desconsolado viudo que se quedó solo en la enorme casa, con todos los quehaceres cayendo sobre sus hombros. Olivier, no sabemos si llamado por el dinero que podía coger como herencia o por el cariño a su padre, volvió al domicilio familiar a iniciar sus argucias, reclamando la herencia de su madre bajo el pretexto de que ella le había dicho verbalmente que toda la fortuna iba a ser suya, hecho que no se pudo demostrar ya que, según parece, el testamento nunca apareció. Olivier no pudo hacerse con dinero y patrimonio ya que su padre se interpuso, haciéndose cargo de todo. Ante este escenario, Olivier se quedó en la granja, disfrutando sin complejos de sus caras aficiones mientras supuestamente cuidaba de su padre. Probablemente hubiera algo de verdad y algo de interés en sus intenciones. Nunca sabremos qué pesaba más en su mente.
¡Ay, es un niño, qué mono! ¿Estará vivo? A veces me hago esta pregunta cuando veo las fotos tan antiguas. ¿Estará vivo después de tantos años? ¡Hala! Se ha caído la araña. ¡Ah, mirad qué araña! Ah, por arañas no será. ¡Hala, mirad! Piedra. ¡Ostras! Está hecha de piedra la casa. Fijaros. Luego le ponen la tela encima. ¡Hala! Estoy alucinando. Bueno, es que me ha dejado muy alucinada esta casa. Ahora vamos a ir al otro lado, en el cual tengo otra sorpresa. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Es una maravilla. Y esperaros que aún nos queda otra sala y la parte de arriba. No te vayas. Si te está gustando, suscríbete. Dale like y compártelo, por favor, que nos harías un favor enorme. Esta pedazo de sala en la cual vamos a ir ahora. ¡Hala! Mira qué reloj. Pero si tiene esto, tiene escondites en todos lados. ¡Ay, la puerta que se me cae encima, tío! ¿Aquello es una cámara? Mirad, creo que aquello de allí. A ver si lo puede sacar luego Germán. Mirad. ¡Tachán! Mirad qué bonita que es esta sala. Tenemos tele y todo incluida. Mirad el sillón. ¡Wow! Me encanta. Mirad el techo. El grabado que tiene. Esta sala es enorme. Súper bonita. Pero curioso que esté la tele, perdón, que esté la tele en esta sala. Es muy curioso. Mirad todos los libros. Esto parece como si fuese una oficina o algo. Los libros. ¡Wow! 1939. Calendario. 1946. Estoy alucinando. Pues mira, una monja. Mirad la foto. Es una monja. Ese supongo que será el señor. Pero aquí tenemos una mujer, mirad. Los años fueron pasando en la granja con Olivier y su padre como únicos inquilinos. No tenemos constancia del lugar de residencia de Roxane durante ese tiempo. Lo que sí parece es que tenían contacto periódico. Olivier se dedicó a una de sus pasiones, las carreras de caballos, donde ganó varios trofeos que hemos podido ver en el vídeo. También cultivó su afición por la ornitología, comprando incluso una colección de un ornitólogo de mucho prestigio en la época, libros que actualmente tienen un gran valor. Durante este tiempo, la granja fue redecorada con un mobiliario muy caro, no apto para cualquier bolsillo, dejando el sitio lleno de reliquias de un gusto exquisito. En los años 60 del siglo pasado, el padre de Olivier y Roxane falleció, hecho que desencadenó una serie de acontecimientos que rompería la familia para siempre. Te lo explicaré en el siguiente vídeo, sin embargo, no te dejaré con las ganas de saber cuáles fueron los primeros acontecimientos. Antes de que se iniciase el complejo proceso de herencia, y dado que por segunda vez en la vida familiar no había testamento escrito, Olivier sacó ingentes cantidades de dinero de la cuenta de su padre por mutuo propio. Hecho que no era legal, o por lo menos no lo era hasta que se hubiese aclarado cómo se repartía la herencia. Ni que decir tiene que se quedó en la granja viviendo, disfrutando del mobiliario tan costoso que había comprado unos años antes, sin parar de disfrutar de sus caras aficiones que iba financiando con el dinero que había robado. Y esto solo fue el principio. ¿Habéis visto el cristal? Mirad, aquí se ponía la leña. Bueno, aunque aquí parece que ponían también carbón. Lo pones aquí y lo tienes en plan estufita. ¡Fua! ¡Qué maravilla! Mira, y esto para hacer aire.
Mirad. Hacías aire y así se subía el fuego. Qué bonito que es. Qué bonito. Bueno, ahora nos vamos a ir a la parte de arriba. Con mucho cuidado, a ver si puedo grabar la parte de arriba.